aquí Juan, mirando en los primeros cuatro versículos de Apocalipsis 15, Apocalipsis 15, versículo 1 al 4, y vamos a ver la adoración y la exaltación de los santos. Vamos a ver cómo es que va a empezar después, la semana que viene, miraremos las plagas, pero vamos a mirar la adoración y la exaltación de Dios en esta tarde. Y en esta semana estuvimos estudiando o leyendo en nuestro calendario del año de leer la Biblia. Y estuvimos leyendo en el libro de Josué y empezamos ese libro. Y era muy interesante leer cómo Josué nos habla de cómo él empieza su puesto después de la muerte de Moisés. Y una de las cosas que noté es que Josué no trata de inventar algo nuevo, un plan nuevo. Él no piensa que él está haciendo algo diferente. Él solo sigue con las órdenes que se le dan a Moisés, y él sigue con la misma orden de temer a Dios, de no estar en pecado, de caminar en las órdenes que Dios ha dejado. Y me hace recordar de lo que estudiaremos en esta tarde, porque hay veces que cuando adoramos a Dios y oramos pensamos que tenemos que cambiar algo, tenemos que hacer algo muy diferente y no queremos copiar lo que se ha hecho antes o en cosas así. Pero algo que miramos es que la palabra de Dios se le da el mismo consejo por todos los tiempos en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la palabra, el mensaje es el mismo. Teme a Dios, obedece a Dios y tu vida va a ser una vida bendecida por el Señor. Y es algo que nosotros tenemos que recordarnos, que no tenemos que cambiar o ser diferentes o ser personas que están inventando una nueva relación con Dios o una nueva manera de conectarse con Dios. Nosotros solo tenemos que seguir lo que ya se estableció, y cuando seguimos eso, nosotros tendremos el mismo éxito que miramos en la palabra. Y digo eso porque leemos en la palabra del Señor que se canta, se adora, en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se adora y se exalta la santidad de Dios. Es el canto que se canta, y leemos a través del Éxodo, a través de Josué, a través de Jeremías, Isaías, Habacuc y los diferentes profetas. Cuando se exalta y se adora el nombre de Dios, el atributo principal que se está adorando y exaltando es la santidad de Dios. Y cuando nosotros pensamos por qué adoramos a Dios, hay veces que adoramos a Dios o pensamos, yo adoro a Dios porque Él es mi proveedor y porque Él ha proveído por mí, yo le adoro. O yo le adoro a Dios porque Él es mi maestro en excelencia. Yo le adoro a Él porque Él es mi doctor. Yo le adoro a Él porque Él es mi mejor amigo. Y podemos pensar de diferentes razones por qué adoramos a Dios. Y en la palabra de Dios solo se adora, se exalta. Y la razón principal para adorar a Dios es su santidad. Es todo, es lo que es. La actitud del cristiano es de adorar a Dios porque Él es un Dios santo. No se tiene que buscar otra razón. Hay veces que nosotros, algo nos pasa, se contesta una petición y decimos, el Señor me ha dado razón por qué adorarle. Yo tengo razón por qué venir a la iglesia y adorarle a Dios porque me contestó esta petición o sanó a esta persona. Pero tenemos que reconocer que si el Señor no contesta esas peticiones, si el Señor deja que esa persona se quede enferma, el Señor todavía hay razones por qué adorarle, porque Él es santo. Y no necesitamos nuevas acciones o nuevas obras de Dios para adorarle. Y eso que leemos y se establece
en la palabra de Dios. Pero leemos en Apocalipsis 15, del 1 al 4, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y leemos aquí donde se nos dice: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Y tomamos nuestro lugar. Y lo que tenemos aquí es el empiezo de las plagas, pero antes de que se miren las plagas, se nos presenta y se nos da aquí el Éxodo segundo. Es posible que conocemos todos la enseñanza del primer Éxodo en el libro de Éxodo, donde se nos habla de la primera salida de Israel, donde Israel es rescatado del reino de los egipcios. Y miramos cómo el Señor saca a Israel por fuerza, por la fuerza de Dios, por el poder de Dios, por la mano de Dios. Y miramos cómo el Señor agarra y el Señor viene y el Señor uno por uno manda plagas para sacar a Israel y en el proceso endurecer el corazón de Faraón. Y miramos que el Señor hace esto y se nos dice antes de que Moisés llegue a Egipto, el Señor dice su propósito. Tú vas a ir, tú vas a hablarle a Faraón, tú le vas a decir: deja que mi pueblo salga, y yo voy a endurecer su corazón para demostrarle a él mi poder, para demostrarle a él quién es el Dios de los israelitas. Y el Señor hace eso para demostrar su mano. Y lo que miramos en el Antiguo Testamento en varias ocasiones es cómo Dios usa pueblos malos, pueblos que son alejados del Señor, pueblos paganos. Y miramos cómo el Señor usa estos pueblos paganos para demostrar su mano, para demostrar que Él es un Dios lleno de poder, que su mano es fuerte, de que si hay muchos dioses, solo hay uno verdadero, y que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, y es el único que existe. Y miramos esto una y otra vez, la historia de Elías, por ejemplo, donde Elías está con los sacerdotes de Baal, y ellos están clamando y hacen como una apuesta, y el Dios que responde es el Dios verdadero. Y ellos empiezan, los sacerdotes de Baal empiezan y están ellos gritando y ellos están adorando y nada está sucediendo. Y miramos en la palabra de Dios cómo Elías empieza a burlar de ellos. Le dice Elías: griten, a lo mejor no les escucha. Sigan, a lo mejor él está distraído. A lo mejor él se fue, a lo mejor él está aquí. Y cuando llega el tiempo de que Elías clame al Señor, Elías viene, se levanta y solo dice: Señor, muéstrate. Y nos dice la palabra de Dios que cae fuego del cielo y el Señor demuestra su mano. Pero esto es lo que sucede. Este es el Éxodo que miramos en el Antiguo Testamento. Aquí leemos del segundo Éxodo, y el segundo Éxodo es sacando el pueblo de Dios, no de Egipto en lo físico, en lo literal, pero Egipto en lo espiritual. Y ya hemos leído de esto, que se refiere
a este mundo como Egipto, hablando de lo espiritual. Y dice el versículo 1, y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y tenemos aquí el fin de todas las plagas, el fin de todo el juicio, el fin de todo el furor de Dios. Y como hemos visto, todo esto es en respuesta, y la razón por qué llamamos esto el Éxodo segundo, es porque todo esto es en respuesta a Apocalipsis 6, donde los santos de Dios están adorando, están buscando y están diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar? ¿Hasta cuándo será el tiempo donde tú vas a venir? ¿Hasta cuándo, Señor, será que tú nos vas a vengarnos? Y miramos que el Señor les dice que hay que tener paciencia, pero llega aquí el tiempo y aquí van a llegar las 7 plagas. Dice el versículo 2, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre en pie, sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y miramos aquí el Éxodo, miramos aquí quién está siendo rescatados, porque tenemos que mirar este mundo como un mundo extranjero, un mundo donde no pertenecemos, un mundo donde no es nuestro hogar. Es por eso que el llamado a todo cristiano en los evangelios por nuestro Señor es de recordarles que no están en su casa, de recordarles de que este mundo se va a terminar. Y es por eso que hay una enseñanza que Dios da una y otra vez a través de Jesús, donde Él nos dice de que no busquemos nuestras riquezas aquí en esta tierra, de que no estemos guardando nuestras riquezas aquí, pero que nuestro tesoro se encuentre en el cielo. Y es por eso que el llamado a todo cristiano en referencia a esta enseñanza no es ve y sirve en la iglesia, no es apúntate para un ministerio. El llamado a todo cristiano es somete tu mente a las enseñanzas del Señor. Porque es posible servir en un ministerio, es posible servir en la iglesia y hacerlo para atesorar cosas aquí en la tierra. Es posible que nosotros hagamos un servicio y seamos parte de la iglesia, del servicio de la iglesia, solo para que alguien diga, mira qué tan bueno es esta persona, mira qué talentoso o talentosa es esta persona. Y es por eso que cuando se viene a buscar y estar detrás del reino de Dios, no se juzga eso solamente con lo que hacemos, se juzga con la mente, se juzga con cuáles son los deseos de nuestro corazón, porque es posible servir en la iglesia, ser parte de la iglesia, ser parte del liderazgo y tener un corazón donde la meta, donde el sueño más grande es ser rico. Es posible. Hay muchos pastores que son pastores, están predicando, van a los hospitales, oran por la gente, pero en su corazón lo que desean más que cualquier otra cosa es ser ricos, es ser personas que tienen mucha influencia, donde todos los reconocen, pero son servidores de Dios en un sentido. Y es por eso que la palabra de Dios no nos llama primero a un servicio, nos llama a someter nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos al Señor. Porque si no sometemos los deseos de nuestros corazones, si no sometemos nuestra mente a las cosas de Dios, no podremos servirle al Señor como Él nos llama que le sirvamos. Siempre lo vamos a hacer con un motivo egoísta para nosotros. Y es por eso que aquí se nos da representación de quiénes son rescatados en este segundo Éxodo. Leo de nuevo el versículo 2. Y vi también como un mar de cristal, y hemos visto y mirado y establecido
que en el libro de Apocalipsis y en la palabra de Dios, el mar es referencia, es simbólico de algo malo, es simbólico de ideas malas, de la maldad que viene, porque en esos tiempos los enemigos de una nación llegaban a través de las aguas. En nuestro día sería en referencia a un avión, porque es más probable que seamos atacados por el aire que seamos atacados por el agua. Es más probable. En este tiempo obviamente no tenían aviones, no era posible. Pero aquí se habla de que el mar, que vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, a los que habían sido victoriosos. Y miramos que el mar ahora ya no es mar, ahora es un mar de cristal que no se mueve como mar, no se puede poner no se puede poner un barco en un mar de cristal, porque no es imposible. Pero noten, mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Que solo los que han vencido, solo los que han tenido la perseverancia pueden pararse sobre este mar, que es la referencia al primer Éxodo, donde miramos en el primer Éxodo que la nación de Israel va entre medio de las aguas que se parten. Aquí miramos que el pueblo de Dios camina sobre las aguas que no están apartadas, pero que están hechas de cristal. Que en los dos sentidos el pueblo de Dios camina sobre lo que causa el daño, lo que pueda causar la muerte. En el libro de Apocalipsis sería el agua, sería el mar. Nosotros caminamos sobre el mar. En el libro de Éxodo sería el mar que el Señor abre. Y es por eso que miramos aquí la referencia al libro de Éxodo, cómo el Señor saca a su pueblo de Egipto y cómo el Señor aquí está sacando a su pueblo del mundo. Y miramos estas dos imágenes aquí en el libro de Apocalipsis. Y se nos dice que mezclado con fuego, hablando del juicio, hablando de cómo el Señor ha traído el juicio al mundo y por eso podrá rescatar a su pueblo. Cuando nosotros pensamos, y he dado este punto muchas veces y lo seguiré haciendo hasta que terminamos el libro de Apocalipsis, en la misma moneda donde se encuentra la justicia, donde se encuentra la misericordia, donde se encuentra la gracia de Dios, en esa misma moneda se encuentra el juicio. Y nosotros recibimos de Dios, no el juicio de Dios, recibimos su misericordia, su gracia. El mundo recibe su juicio y no podemos adorarle a Dios solamente porque Él nos ha dado su gracia y no estar adorando porque Él es un Dios justo. La justicia de Dios se adora y se glorifica, como también se glorifica y se exalta la gracia que recibimos de Dios. Y aquí miramos estas dos cosas combinadas. Sigue el versículo 2. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Que miramos aquí, el llamado de todo cristiano es de tener perseverancia, es de tener un corazón, una mente fuerte para no quedar parados, para no quedarnos atorados en pecado, para no quedarnos atorados en deseos que no glorifican o adoran el nombre de Dios, con deseos carnales donde nos hacemos personas que vamos detrás de las cosas de este mundo y no de las cosas de Dios. Y es por eso que aquí se nos habla y se nos dice por qué son rescatados. La salvación de Dios es una salvación que Él hace. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no traemos nada a la salvación y la salvación de nosotros más que nuestro pecado. Es lo único que nosotros traemos.
Nosotros traímos nuestros pecados y Él es el que murió, resucitó. Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él hizo todo. El requisito a todo cristiano, porque hay requisitos, hay obras, uno no puede decir yo soy cristiano porque yo quiero ser cristiano, porque hay requisitos, uno tiene que vivir de cierta manera, pensar de cierta manera. Es por eso que hay una distinción en la Biblia de la gente bíblica y la gente que no es bíblica. Hay una distinción que hace Pablo, que hace Jesús, que hace Pedro, se hace en el Antiguo Testamento, de los jueces, los profetas de Dios y los de Satanás. Se hace en el Nuevo Testamento la predicación y el evangelio bueno, puro, santo, bíblico, y el evangelio que no es santo, que no es bíblico. Es por eso que importa mucho lo que creemos, no poquito. No es yo solo amo a Jesús y la doctrina no importa. Miré una foto en Twitter el otro día y era una foto de una pizza y es una pizza con el pan, pero no tiene la pizza dentro, solo tiene el pan alrededor. Y la imagen decía, cuando la gente dice que yo amo a Dios, pero la teología no me importa. Y es una pizza que solo tiene pues el pan alrededor. Nosotros no podemos decir yo amo a Dios, yo soy cristiano, lo que yo creo pues eso no tiene mucha importancia, porque importa todo. Eres cristiano porque lo que crees, o no eres cristiano por lo que no crees. Lo que nos va a descalificar en nuestra fe va a ser lo que creemos o no creemos de las cosas de Dios. Y es por eso que es importante pues que nosotros entendamos este libro. Amén. Porque si no entendemos este libro, no vamos a saber cómo ser cristianos. Se va a ser imposible amar a Dios como Dios quiere ser amado. Y solo se ama, solo se adora, solo se glorifica y se exalta a Dios como Él quiere ser glorificado, exaltado, amado y servido. Nosotros no podemos amar a Dios a nuestra manera. No podemos, porque no se recibe ese amor. Miramos en el Antiguo Testamento cómo los israelitas, cuando ellos se alejaban de Dios, ellos querían después traer su sacrificio. Y ellos querían traer su sacrificio en los días festivos y el Señor los rechazaba. Nos dice el libro de Jeremías de que el Señor les dice a la nación de Israel: cuando ustedes me cantan, yo me tapo los oídos. Yo no los quiero escuchar. Yo estoy cansado de mirar sus sacrificios, de mirar la sangre que ustedes derraman. No quiero su sacrificio, quiero su obediencia. Y es por eso que tenemos que reconocer que importa mucho, importa todo lo que creemos de Dios. Y aquí se nos dice quiénes son los salvados. Noten que no nos habla de los sentimientos de este grupo. No nos habla de qué tipo de amor tenían y cómo se sentían, que si ellos se sentían buenos o si eran personas que tenían una sonrisa siempre. No se nos dice que ellos tenían buenas intenciones aunque ellos fallaban. No nos dice nada de eso. Noten, el versículo 2 del capítulo 15 nos dice: a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. Estos son los que salen, los que han sido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. Nosotros no podemos decir yo tengo victoria en el Señor con la Biblia cerrada. No podemos.
Porque ¿cómo vas a tener victoria en el Señor si no sabes cómo te va a dar la victoria? Imposible. No podemos decir, yo tengo victoria en el Señor, pero yo nunca oro. Es imposible. Sería como yo decir, yo tengo un buen matrimonio, pero yo nunca hablo con mi esposa. No me comunico con ella. Es imposible tener un buen matrimonio sin comunicarse. Estaba leyendo un artículo esta semana y se le pregunta a personas que han estado casadas por más de 30 años y este reportero fue y estaba entrevistando a parejas, matrimonios en la iglesia que habían estado casados más de 30 años y les preguntaba a la pareja cuál es un secreto que puede ser, cuál es el secreto. Y muchos daban muchas opiniones y todo esto, pero dijo que la cosa número uno que se decía, el consejo más que se decía más que cualquier otro, era la comunicación. La comunicación. Que si tú quieres tener un buen matrimonio, un matrimonio saludable, comunícate. Tienen que aprender a comunicarse. Porque si uno aprende a comunicarse, decía uno de los esposos, si uno aprende a comunicarse, uno va a aprender cómo mejor orar por su esposa y por su esposo. Uno va a saber cómo es que uno puede leer la palabra de Dios con su esposo y su esposa. Cómo es que uno puede amar a su esposo y a su esposa mejor. Cómo es que uno puede servir. Cómo es que una mujer puede respetar mejor a su esposo. Cómo el hombre puede amar mejor a su esposa a través de comunicarse. Porque cuando uno se comunica con la gente o con su pareja en este caso, pues uno aprende mejor cómo amar. Porque la manera que uno ama a una persona, pues, importa. Porque yo puedo decir, yo voy a amar a mi esposa a mi manera, y hay un problema con eso, si ella no recibe el amor, pues como yo amo. Va a haber un gran problema, porque yo voy a decir, pues claro que yo te amo, yo enseño mi amor a través del tiempo que pasamos juntos, yo paso tiempo contigo. ¿Y qué si ella dice, pues yo sí me siento amada cuando tú me agarras la mano, cuando tú me das un abrazo? Y yo, sí, pero a mí no me gusta abrazar y besar y esto y lo otro. Yo estoy contigo, yo te amo a mi manera. Hay una desconexión ahí. Y hay veces que nosotros así hacemos con el Señor. Nosotros queremos amar a Dios como queremos nosotros. Señor, es que leer la Biblia es muy aburrido, es porque esto, lo otro, estoy distraído, tengo esto, tengo lo otro. Mejor, Señor, yo vengo a la iglesia, yo me siento y así yo te amo. Me apunto para lo que necesitan y yo vengo, Señor. Pero leer la Biblia, el hecho de orar todos los días y pedir por los hermanos, eso a mí no me interesa, Señor. Yo te amo como yo quiero amarte. No funciona. No funciona y después no recibimos de Dios absolutamente nada, porque nosotros queremos decir, yo te amo a mi manera, y el Señor dice, pues yo soy Dios. Tú me amarás como yo quiero que tú me ames. Y es importante entender eso. Es importante que la victoria del cristiano no viene como queremos que venga a nosotros. La victoria del cristiano viene a través de la perseverancia de nuestra fe, como leemos aquí. Los que han tenido victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. La victoria nuestra en esta vida vendrá a través de la perseverancia que nosotros demostramos en nuestra fe. No vendrá a través de la canción que nosotros queremos cantar. No vendrá a través del sacrificio que nosotros queremos dar. No vendrá a través de esas cosas. Vendrá a través de la perseverancia. Y solo podemos tener perseverancia en el Señor a través de conocer la palabra del Señor más. Y solo podemos conocer la palabra del Señor más
pasando tiempo en ella. Y solo podemos entender lo que nos dice la palabra de Dios orando. Entendemos cómo esto es una cosa que no podemos decir, yo le amo a Dios. Cuando cantan la canción que me gusta a mí, yo le adoro a Dios y así es como yo amo a Dios, cantándole de esta manera, porque no funciona. No funciona. De la misma manera que en un matrimonio no se ama como uno quiere. No se ama. En un matrimonio una esposa no cocina como ella quiere, ella cocina conforme a lo que le gusta al esposo. Si la esposa dice, a mí me gusta con chile y el esposo no come chile, ella no dice, pues a mí, pues qué importa, pues, no sé. No, si la esposa ama a su esposo, va a decir, pues a mí me encanta el chile, a él no le encanta, lo cocino sin chile y ahí los dos estamos felices porque yo le agrego la salsa después. Porque así se hace en un matrimonio, así se hace en una relación. En cualquier relación, amistad, ni tiene que ser romántica. En una amistad así se hace. Así nos tratamos. ¿Por qué pensamos que con Dios será diferente? No tiene sentido. ¿Por qué pensamos eso? A mí me encanta el deporte, ustedes conocen eso. Pero cuando yo voy a visitar a mi mamá, yo no le hablo del deporte. Porque a mi mamá no le importa el deporte. Imagínense si yo voy a la mamá, el juego de los Lakers ayer, pasó esto, lo otro. Y a mí que me importan los juegos de los Lakers. Pero es así yo es como conecto, así es como yo amo, mamá. No funciona, eso no funciona. Y con el Señor no funciona. Es por eso que tenemos que entender cómo recibimos la victoria. Aquí se nos dice quién la recibe. El que tiene victoria sobre la bestia, el que tiene victoria sobre su imagen, el que tiene victoria sobre el número de su nombre. Ya estudiamos todo esto y miramos cómo uno tiene esta victoria a través de perseverar. Perseverar en los momentos donde la bestia nos quiere hacer que adoremos la bestia y caigamos en idolatría. Lo mismo con su imagen, el reconocimiento de la imagen y también las ideas, el punto de vista de la imagen y sobre el número, sobre la cultura, sobre estas cosas. Nosotros, entendiendo que tenemos que ser diferentes al mundo, es como nosotros podemos tener esa victoria, pero solo entendemos esto en la palabra de Dios. Dice, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Ellos estaban caminando, o nosotros en este caso, porque seremos nosotros, están caminando sobre el mar de cristal con arpas de Dios, tocando arpas de Dios, tocando instrumentos para la adoración y la exaltación de Dios. Dice el versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, y regresamos de nuevo al Éxodo, donde se nos habla aquí del cántico de Moisés, que el cántico de Moisés, si no lo conocemos, está en el libro, en Éxodos 15, y es el cántico que canta Moisés, el cántico que hace Moisés que toda la nación aprenda, y es como el himno nacional de los israelitas. Y se canta este canto recordando las obras de Dios. Y se le dice a Moisés de Dios que este canto no solamente ustedes lo aprendan, pero que todo niño lo aprenda también, y se debe generación a generación para que todos sepan lo que Dios ha hecho. Importa mucho lo que le enseñamos a las generaciones que vienen de Dios, y no solamente de la Biblia. Hay veces que nosotros cometemos el error de no hablar de cómo Dios ha funcionado en nuestras propias vidas, porque eso da mucho de lo que Dios ha hecho. Es una cosa que le digamos a los niños de cómo Dios se movió en la vida de David, cómo Dios se movió en la vida de Pedro, en la vida de Pablo. Pero es otra cosa cuando nosotros empezamos a hablar de cómo Dios se ha movido en nosotros, de cómo nosotros pasamos por un tiempo y nosotros buscamos y miramos la mano de Dios. Porque es ahí donde
el Señor sale de las páginas de la Biblia. Porque es una cosa leer la Biblia y decir el Señor le fue fiel a David, y decir, pues qué bueno por David, ¿y a mí qué? Porque si somos honestos, nosotros leemos la Biblia y hay veces que la leemos y decimos, pues a mí cómo me ayuda esto, mañana tengo que ir al trabajo, tengo que pagar los biles, ¿cómo me ayuda esta historia? Y si somos honestos, es por eso posiblemente la razón por qué no leemos la Biblia. Porque leemos de un hombre que tiene lepra y el Señor lo sanó y decimos, pues, ¿yo cuándo voy a ver un hombre con lepra? ¿Cómo se comunica eso a mí? Y se comunica a través de nuestra fe, a través de cómo nosotros buscamos a Dios. Teníamos una necesidad, le buscamos al Señor y el Señor la contestó de esa manera. Y es así cuando empezamos a ver, el Señor sigue siendo fiel hoy. Que cuando cantamos que la fidelidad de Dios es grande, es una cosa cantar ese cántico por cantarlo, es otra cosa cuando lo cantamos después de tener una semana donde hemos visto la fidelidad de Dios en acción. Porque hasta uno ni puede contenerse, empieza a llorar. Pero cuando cantamos las canciones solo por el hecho de cantarlas, la escogió el hermano Ángel, la escogió el hermano Adrián, es lo que vamos a cantar porque es lo que ellos escogieron. Es una cosa que la cantemos así, es otra cosa cuando día tras día estamos mirando que estas canciones están haciendo algo. La canción de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Es una cosa cantar esa canción y cuando está todo un grupo es una canción muy divertida, todos están aplaudiendo, el sonido, todo eso. Es otra cosa cuando hemos puesto nuestra fe pequeña en las manos de Dios y hemos visto que Dios ha contestado. Porque ahora esa canción y esa historia de la Biblia no se hace una canción divertida de cantar, se hace una verdad tan profunda porque decimos, es cierto, yo tenía poquita fe que esto iba a suceder y el Señor contestó. Y es por eso que importan estas cosas que se le dicen a Moisés en el Éxodo y lo que se nos dice a nosotros. Se nos dice que cantaban el cántico de Moisés, cantaban el cántico del Cordero. Y dice, y nos da este cántico, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Y toma este cántico de todas las partes del Antiguo Testamento. Se nos toma esta parte del Éxodo, hablando de la grandeza del Señor, hablando de que Dios es el Todopoderoso, que es una frase que se usa en el Salmo, hablando del Señor, hablando de su poder, hablando del Señor como un general, como uno que está encargado de los ejércitos. Y se nos dice aquí, y le da el nombre, oh Señor Dios Todopoderoso. Dice la segunda línea, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Y empieza a coronarse y empieza a darse la coronación a Dios. Se le empieza a adorar y exaltar el nombre de Dios de esta manera, hablando primero que grandes y maravillosas son sus obras, justos y verdaderos son sus caminos. Y dice la tercera línea, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Y esto incluye al cristiano y al incrédulo, porque como hemos visto, toda rodilla va a doblar y confesar que el Señor es el Rey. Que esto no es solamente una exaltación y adoración que cantan los santos, porque los santos están adorando, es una exaltación y glorificación de que todos van a reconocer quién es el Dios del mundo. Y es aquí lo que se nos está diciendo. Y esto se saca del libro de Jeremías. Dice la cuarta línea, pues solo tú eres santo.
Y ahora nos empieza a hablar de la santidad. Solo tú eres santo, solo tú eres diferente, solo tú te pones separado de nosotros. Y leemos en el atributo principal de Dios, es la santidad de Dios. No es el amor de Dios, aunque la Biblia nos dice que Dios es amor. Y se habla mucho del amor de Dios, y Dios está lleno de amor. No es la gracia de Dios tampoco, que Dios es un Dios lleno de gracia. No es la paciencia de Dios, aunque la palabra de Dios nos diga y nos dice que el Señor es paciente para que nadie se pierda y todos vengan al arrepentimiento. El atributo que se adora, que se exalta, que se proclama a través de las bocas de los ángeles es la santidad de Dios. Lo que nos dice la palabra de Dios, que los ángeles cantan, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y es muy interesante que dicen santo y no dicen amoroso. Amoroso, amoroso es el Señor Dios Todopoderoso, aunque lo puedan decir porque Él pues es amor. No dicen paciente, paciente, paciente es el Dios Todopoderoso. Nos dice santo, porque lo que enseña la palabra de Dios sobre Dios más que cualquier otra enseñanza es que Dios es único. Nosotros no somos como Dios. Él está aquí y nosotros estamos hasta abajo. Que hay una distinción grandísima entre el hombre y Dios. Es lo que se establece en la palabra de Dios. Lo interesante es que cuando estudiamos las doctrinas falsas de este mundo, empezando con la primera mentira y la primera religión falsa que se introduce en el libro de Génesis, la mentira que le dice la serpiente a Eva es ¿cuál? Si tú comes este fruto, tú serás como Dios. Dios establece, Génesis 1:1, en el principio Dios. Dios establece, Dios llama, Dios ordena y crea todo. El Señor es el que hace al hombre, el Señor es el que hace todo. Y viene la serpiente y dice, si tú comes de esto, serás como Dios. Que la diferencia entre tú y Dios no es así, es así. Pero si tú comes de este fruto, estarás así, tú serás como Dios. Y cuando estudiamos las religiones falsas, miramos esta misma enseñanza. Miramos con los testigos de Jehová, por ejemplo, la enseñanza de dioses pequeños. Y los testigos de Jehová tienen esta enseñanza y los mormones tienen esta enseñanza, donde son dioses pequeños. Jehová es Dios grande, Jesús es Dios pequeño. Y siendo Dios pequeño, Él es como nosotros. Y como Él es como nosotros, si tú vives una vida buena, tú serás un Dios pequeño. Y si tú eres un Dios pequeño, llegas a tener éxito, entonces tú tendrás tu propio planeta donde tú serás Dios grande con gente pequeña. Ella es la enseñanza de ellos, que es muy interesante, que es la misma enseñanza de Satanás. El querer ser como Dios. Y hay una diferencia, hermanos y hermanas, en nuestro entendimiento de estas cosas. Todo funciona y todo pasa y el proceso de la santificación nos hace más como Jesús. No nos hace Jesús. Nos hace más como Jesús. Pero nunca llevamos a ser Jesús. Y es por eso que es importante entender esa distinción. El matrimonio, el Señor lo usa para traer un proceso de santificación diferente. Pero todo funciona, todo obra para hacernos más como Jesús. Pero no nos hace Jesús. Tener hijos nos hace y nos trae por un proceso mucho más diferente a la santificación. Pero el hecho de tener hijos no nos hace
Jesús nos hace como Jesús. Y es importante entender esa distinción. Cuando llegue el día donde terminamos la carrera, no vamos a ser Jesús. Vamos a ser perfeccionados en nuestra fe. Y lo que significa eso no es que vamos a ser perfectos. Es que el problema con nuestra fe hoy es ¿cuál? Pues la duda. El hecho de que no podemos ver, el hecho de que hay veces que no creemos, hay veces que nos llena la duda tanto que en vez de creer completamente que Dios puede hacer algo, la duda. Pero cuando la fe es perfeccionada, no habrá duda. Y de eso nos está hablando. Pero aquí cuando se habla, solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Se nos habla aquí de el carácter de Dios, que es muy distinto y muy específico a Dios solamente. Porque podemos ver a través del mundo personas que son poderosas. Si estudiamos la historia, miramos a personas que se han levantado y han tenido un poder que uno puede decir, esta persona controló mucha área, son muy, muy poderosos. Miramos y hemos visto que las naciones han tenido reyes. Y miramos aquí que el único que puede ser santo es Dios. Porque uno puede ser poderoso, uno puede ser rey, alguien le puede temer, pero solo Dios es santo. Solo Dios es perfecto. Y ese es el significado de la santidad de Dios. La santidad de Dios es la perfección de Dios. Y ante lo perfecto nosotros no podemos pararnos. Es por eso que leemos en el libro de Isaías, cuando Isaías se pone y está postrado delante de Dios, ¿qué hace Isaías? Isaías no se queda parado diciendo, pues qué bueno que me invitaron a mí aquí. Yo aquí debo estar, yo soy buen hombre. A lo contrario, nos dice la palabra de Dios que Isaías se tira al piso y dice, ay de mí, yo soy hombre con labios sucios o impíos. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor agarra, o el ángel agarra, o el Señor agarra una piedra que está muy caliente y se la pone en los labios. Que el Señor no le dice a Isaías, no, Isaías, tú eres bueno, tú estás bien, tú tienes corazón bueno. Isaías, tú no estás lleno de pecado. El Señor le dice, sí, tú tienes labios sucios, y se los limpia. Porque ante lo santo nosotros no podemos pararnos. Es por eso que cuando Moisés se iba al monte y él estaba los 40 días, él baja y nos dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel decía, no te podemos ver a la cara, cúbrete. Porque ante lo santo nosotros no podemos estar, nosotros no podemos pararnos porque Él es perfecto. Y nosotros siendo personas imperfectas no podemos estar ante lo perfecto. Lo más cercano que posiblemente podamos llegar a un ejemplo es si hemos llegado a una casa donde ellos tienen un cuarto, una sala, pero no es sala, solo es un lugar donde tienen cosas muy caras. Y uno dice, pasa aquí. Y uno dice, ni me quiero sentar porque todo aquí está muy caro. Uno se siente incómodo ante eso porque uno entiende, no es un lugar donde puedo estar. La perfección de Dios es mucho más grande que eso. La perfección de Dios es mucho más temoroso. Y es por eso que leemos cuando se tocaba, por ejemplo, el arca de Dios, ¿qué le sucedía a la gente? Se morían. Cuando alguien tocaba el arca de Dios, no se hacían más fuertes o más poderosos o empezaban a hablar en lenguas o nada de eso. Cuando se paraban y tocaban el arca de Dios, morían. Es por eso que el lugar más santo, se nos dice que los sacerdotes entraban con una campana en el tobillo para que pudieran escuchar cuando el sacerdote estaba dentro. Porque si el sacerdote entraba con un pecado,
nos dice que inmediatamente morían, porque no podían estar con pecado ante la perfección y la santidad de Dios. Y si ellos morían, nos dice que los jalaban de la cuerda que tenían en el tobillo. Y es eso aquí, que la adoración que se canta, solo tú eres santo, solo tú eres perfecto, solo tú. Dice, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Que aquí nos habla de que el Señor ha revelado todo, y todos vendrán a adorar, todos vendrán y adorarán en la presencia de Dios. Todos van a reconocer que el Señor es perfecto. La pregunta no es si el Señor es justo, si el Señor es santo, porque lo es. Y la pregunta no es si vamos a adorar o no, porque lo vamos a adorar. La pregunta que se hace y se tiene que hacer es: ¿con qué corazón lo voy a adorar? ¿Cómo voy a llegar a este lugar? ¿Voy a llegar con el arpa que Dios me ha dado porque yo he sobrevivido, porque yo he tenido victoria? ¿O voy a llegar como llega el mundo, a las fuerzas? Y es posible que nosotros pensemos: yo soy cristiano, yo he estado aquí en la iglesia del Señor 30, 40, 50, 10, 20, no importa, X años. Pero va a haber muchas personas que llegarán al Señor y, como nos dice Jesús, van a decir que no sacamos demonios en tu nombre, que no hicimos esto en tu nombre, que no hicimos lo otro. Y el Señor dirá: yo no te conozco, apártate de mí. La pregunta no es si vamos a adorar o no, la pregunta es con qué corazón vamos a llegar a la adoración, con qué mente. Porque esa es la pregunta. La pregunta no es si vamos a adorar o no, todo el mundo va a adorar. ¿Con qué corazón? ¿Cómo vamos a llegar a este día? Porque aquí se nos habla de que este éxodo, el segundo éxodo, aquí se mira un éxodo de personas que han tenido la perseverancia de sobrevivir todo ataque que venga contra su fe. El que puede sobrevivir todos estos ataques será el que podrá tener victoria en el Señor. Les leo para terminar aquí algo que siempre me impacta. Y les leo estos versículos porque quiero que miren el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias de parte del Señor. Y el mensaje que se les da a las 7 iglesias, con problemas diferentes, con cosas diferentes, con unas congregaciones muy diferentes. Noten, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta es a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna se le dice, Apocalipsis 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El mensaje a la iglesia en Pérgamo nos dice Apocalipsis 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré la mana escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El mensaje a la iglesia de Tiatira se le dice a esta iglesia en el versículo 27, dice, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad
de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, versículo 6, se le dice a esta iglesia: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El 5 se le dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El mensaje a la iglesia de Filadelfia se le dice en el versículo 12: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las naciones. Y el último mensaje a la última iglesia, la iglesia de Laodicea, se le dice en el versículo 21: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mismo mensaje. Aguanten, tengan perseverancia. El que pueda aguantar recibirá la vida, recibirá el nombre mío, recibirá todo esto. Y nosotros podemos querer cambiar las cosas, podamos querer pensar que vivimos el año 2025, las cosas de la Biblia tienen que cambiar porque hoy vivimos en otro tiempo, o podemos conocer que el mensaje de Dios no cambiará. Y si es que el Señor no llega en nuestra vida, que es muy posible, y el Señor llegue el año 3025, será la misma Biblia. A lo mejor no habrá papel o nada de eso, a lo mejor será una pantalla, quién sabe. A lo mejor la plataforma será elevada y quién sabe. Pero el mensaje será el mismo: el que tenga la perseverancia, el que pueda aguantar, el que tiene oído que oiga, porque el mensaje de Dios es el mismo, la manera de ser salvados es el mismo, y la razón por qué le adoramos a Dios es la misma razón. Nosotros podemos pensar que se va a cambiar todas las cosas, y es posible, va a cambiar todo, la cultura, el tiempo, los edificios, gobierno, todo cambiará. Lo que no va a cambiar es el nombre de Dios. No va a cambiar cómo se adora, cómo se glorifica y cómo se exalta el nombre de Dios. Y el mensaje a la iglesia, que hemos sido salvados y justificados por lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él resucitó al tercer día, ese mensaje será el mismo. Y recibimos la victoria en Dios a través de lo que Él hizo en la cruz, y a través de la perseverancia que tenemos, ese será el mismo. Hay que caminar en la certeza de estas cosas, hay que caminar entendiendo que el Señor es bueno, y hay que aguantar y terminar esta carrera que hemos empezado. Hay que orar. Señor, te damos gracias.